Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir en esta serie de videos. Y hoy tengo el placer y el honor de estar con Sabrina Comoto, que me va a tomar el atrevimiento de leer el currículum. Es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social por Flaxo Argentina, especialista en contrataciones públicas por la Universidad Nacional de San Martín, máster en Derecho a la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha. Abogada por la UBA, cuenta con más de 15 años de experiencia como docente, consultora e investigadora en temas vinculados a las compras públicas. Y actualmente está como coordinadora académica de la maestría en compras públicas de la Universidad Nacional de San Martín. Así que bueno, Sabrina, muchísimas gracias por estar en este espacio y con vos queríamos hablar del contrato de consultoría. Así que dándote la bienvenida a este espacio, te pregunto, ¿qué es? ¿Qué es el contrato de consultoría? Bueno, muy buenos días, Martín. Ante todo, quiero hacer público algo que te dije en privado. Te agradezco por este espacio, por haberme invitado y te felicito por esta Gracias. iniciativa que tenés, este canal de YouTube. Yo ya lo conocía, creo que es una gran contribución para difundir el conocimiento del derecho administrativo. De hecho, lo utilizo. Este Genial. año me incorporé como docente de Derecho Administrativo en el ciclo de complementación curricular en Administración Pública de la UNSAM y lo uso como material de la materia, así que felicitaciones y muchas gracias, es un honor para mí estar aquí contribuyendo con esta iniciativa. Bueno, para clarificar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del contrato de consultoría y si es un contrato en realidad, ¿no? Porque aquí hay tela para cortar, digamos. En primer lugar, al menos en Argentina, los tipos contractuales no son creados por el derecho administrativo. Los tipos contractuales, los tipos de contratos que tenemos, surgen del derecho común, del derecho civil, en este caso el derecho civil y comercial, el Código Civil y Comercial que tenemos actualmente. El derecho administrativo, en todo caso, lo que hace es tomar estos tipos contractuales e imprimirle las particularidades que derivan de el carácter de una relación de derecho público, del interés público que está comprometido cuando estamos hablando de contratos administrativos. Y en este sentido, si nosotros revisamos las disposiciones del libro tercero, título cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula los contratos en particular, no vamos a encontrar tipificado un contrato de consultoría. Sí tenemos contratos de obra y de servicios. Y también si revisamos la definición el contrato de consultoría que brinda el artículo primero del decreto ley 22460 del 81, que después vamos a ver es el régimen legal de la consultoría y pongo un signo de pregunta, después vamos a ver por qué, establece que la presente ley rige la contratación de servicios de consultoría que, bajo la forma de locación de obra intelectual o de servicios, contraten los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación, que después también los vamos a mencionar. Es decir, el decreto ley ratifica esta interpretación de que en realidad la consultoría no es un contrato, sino que lo que distingue a la consultoría es el objeto del contrato. ¿Y cuál va a ser el objeto de este contrato? Ahí nos tenemos que remitir al artículo 2, inciso 1 del decreto ley, que define a la consultoría como toda prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos de nivel universitario. Y vuelve a reiterar que van a ser cumplidos bajo la forma de locación de obra intelectual o de servicios. En definitiva, ¿qué es lo que distingue entonces a la consultoría? ¿Por qué tenemos, tanto en Argentina como por ejemplo muchos organismos internacionales, organismos multilaterales, regulan en sus normativas el contrato de consultoría con una normativa específica? Si no es un tipo contractual distinto, ¿por qué lo regulan? Porque aquí hay una particularidad, como decíamos, en el objeto. Lo que distingue a la consultoría, utilizando un término extranjero, pero no hay un equivalente en castellano que refleje este concepto, es la expertise. La Bien. expertise del consultor o de la firma consultora es lo que le da la particularidad o la singularidad a la consultoría y que hace que amerite una regulación diferenciada de otro tipo de obras o de servicios. Y como para dar un ejemplo de cuando hablamos de consultoría bajo la forma de obra o de servicio, yo puedo contratar a un consultor o firma consultora para que me entregue, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una Vale. consultoría donde me tocó participar como Vale. asesora legal en ese momento,
puedo contratar a una firma consultora o un consultor para que me desarrolle un proyecto de carga y descarga de granos a buques. Eso es una locación de obra, porque el entregable es un proyecto. Y también puedo contratar, por ejemplo, un servicio de lo que se llama capacity building, que me apoyen en la construcción de capacidades, algo que está tan en boga hoy, ¿sí? Y eso es un servicio. Y también puede ser una combinación. Hay consultorías que combinan entregables bajo la forma de locación de obra con servicios. Así que es muy Perfecto. pertinente la pregunta y es importante entender que no es un tipo contractual nuevo, sino que la distinción está en esta expertise que aporta el consultor o la firma consultora a la administración. Perfecto. Entonces, de alguna manera, el salto de calidad o la diferencia entre una mera locación de servicio, a priori, después nos vamos a meter un poco más, eh, y un contrato o una consultoría, un servicio de consultoría, sería esta calidad que presenta el contratado o la contratada, que nos permite de alguna manera entender que no es cualquier tipo de locación de servicios y ni cualquier Exacto, tipo de locación de obra, sino que atrás de esto hay un conocimiento, una capacidad de exacto, el quien presta el know-how. servicio. Otro término extranjero, pero bueno. No, está perfecto, todos los conocemos, creo que en ese Sí, sentido. sí, sí, ese No. saber cómo que tiene el consultor o la consultora y que ahora, bueno, cuando hablemos de la justificación va a ser clave también, ¿no? Bien, y entonces, eh, ¿cuándo el Estado necesita o está más predispuesto o es más conveniente para el Estado avanzar sobre este tipo de servicios de consultoría? ¿En qué casos el Estado eh, avanza o se propone a sí mismo tener este tipo de servicios? Bien, bueno, en primer lugar hay que decir algo que es una generalidad aplicable a cualquier contratación, pero que no siempre se cumple. Toda contratación pública, al estar presente el interés público y el uso de fondos públicos, debería estar justificada. Bien, ¿Esto qué quiere decir? Que la administración debe justificar, no es por la sola voluntad del funcionario o funcionaria, sino que tiene que haber una justificación objetiva y esta justificación tiene que estar explicitada. Ya desde el momento que se incluye una contratación en el plan anual de contrataciones, cosa que tampoco siempre se cumple, como ya también lo sabemos los que estamos en tema, se debería evaluar si realmente esa contratación, en este caso consultoría, es necesaria o claro, no. Y posteriormente esto se tiene que explicitar en el expediente de contratación mediante el respectivo informe técnico. Y en el caso específico de la consultoría, ¿qué es lo que se debería justificar en primer lugar? Bueno, que la administración no posee dentro de su propio plantel profesionales que puedan cumplir con este servicio o esta obra que se quiere contratar, porque claro. evidentemente si poseyera profesionales que pudieran cumplir con esto, no tendría sentido, sería un dispendio de recursos salir a contratarlo. Entonces, se aplica la generalidad de cualquier contratación de la necesidad de una justificación objetiva y expresa, con el condimento, que ahora después vamos a hablar un poco también en otros puntos sobre qué particularidades tiene esto, con el condimento de que además la administración tiene que justificar que realmente no posee estos recursos profesionales. Y aquí, desde un punto de vista más de política pública, se abre todo un debate, ¿no? Porque la consultora, como pasa con la consultoría, como pasa con todo en este país, ha sido tanto endiosada como demonizada, ¿sí? Hubo un fenómeno que se dio en llamar la patria consultora, algo parecido a la patria contratista, donde había a criterio de algunas personas un uso como un poco exacerbado de la consultoría, es decir, no en todos los casos parecía estar tan justificado. Claro. Y esto llevó a lo contrario, a que después este instituto de la consultoría quedara como un poco demonizado. Es decir, para algunas personas la palabra consultoría remite a este fenómeno de la patria consultora y no sería algo positivo. A este respecto, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que, haciendo una analogía así muy, muy a simples fines didácticos,
la consultoría es como las redes sociales, como YouTube, no son buenas ni malas de por sí. Es una herramienta que tiene la administración pública para cumplir determinados fines. El uso que le demos a esa herramienta va a ser clave, y aquí, repito, va a ser clave también este análisis previo y esta justificación que la administración realice, porque realmente existen casos, creo que esa contratación que mencioné antes para algo tan específico como diseñar un sistema de carga y descarga a granel a buques puede ser un buen ejemplo de un caso donde realmente parecía estar justificado que la administración recurra a una firma especializada, porque en general parecería que la administración pública no tiene por qué tener expertise en esto y no va a tener en su plantel profesionales para desempeñar la gama infinita, casi infinita de funciones o de servicios que puede requerir. Así que me parece que la clave está en no endiosar ni demonizar ninguna herramienta, sino de hacer un uso adecuado y recordar que siempre la justificación tiene que estar plasmada expresamente mediante los respectivos informes técnicos para evitar cualquier debate, cualquier responsabilidad posterior. Claro, yo a veces cuando sale este tema en clase y eso digo, pensemos que si un servicio de consultoría se toma antes de una decisión macro muy relevante para el Estado, puede ser un sostén interesante. Pongo ejemplos al azar. Si vamos a tomar un préstamo importante, o si vamos a modificar la capital federal del lugar, o si vamos a, no sé, a cambiar la moneda nacional, o si vamos, me parece que, como vos bien decías, el Estado no tiene por qué tener expertos en modificar la capital del lugar, porque es algo que ocurre en muy Bien. pocos países y una vez cada tanto, por ejemplo Brasil se me ocurre. Entonces, quizás sí, hacer un servicio de consultoría. Me voy a meter en un lío grande, ¿vale la pena? Entonces, ahí también está la contracara de esto, que es que muchas veces sabemos que el consultor a contratar capaz que nos termina dando el pie, pero bueno, eso ya es... Bueno, ahí me parece interesante destacar, perdón, hago un Sí, paréntesis, otro debate que lo deslicé, pero lo dale. planteo más expresamente a raíz de lo que dijiste, que aquí hay un debate más de política pública. eh, Conversábamos antes de la entrevista de que mi perfil, tal vez es un perfil, no sé si particular, pero tiene la característica de que yo soy abogada, pero además me dedico a la política pública. Entonces siempre me gusta entrecruzar este análisis porque creo que además en estas cuestiones es imprescindible porque es algo que está presente. Para eso te convoqué. Acá, bueno, me alegro. Acá hay un debate que tiene que ver con cuáles son las funciones, que es un debate más de política pública, que el Estado debería sí o sí eh, desempeñar por sí mismo, y Sí, cuáles en cambio debería o podría contratar, que es un debate que sigue muy presente, totalmente. que no es objetivo de esta entrevista saldarlo, pero que ahí muchas veces está esta polémica, ¿no? Porque es decir, ¿cuándo está justificado? Hay servicios que tal vez no hay dudas que son de competencia del Estado, como la seguridad, por Sí. ejemplo, ¿sí? Pero hay otros donde empieza a entrar este debate, que hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los servicios jurídicos? Mm. Es un servicio que está muy ligado a la integridad y la seguridad también, de alguna manera, de un Estado. Pero ¿qué pasa? El Estado puede subcontratar en algunos casos estos servicios, los puede tercerizar, puede recurrir a una consultora jurídica privada que le preste estos servicios. Mm. Es una gran pregunta. Una Eh, gran pregunta. eh, Cuando vos arrancás la conversación y hablamos de que digamos, la carcasa, la mamushka más grande respecto del servicio de consultoría es el decreto ley del año 80, 81, ya no me acuerdo bien, 81, sí. 81, pero abrís un paréntesis a decir, bueno, esto tiene sus particularidades. Y uno de los grandes problemas al tratar este tema es un poco dónde está, porque está en parte ahí, pero abre un ramillete de flores o de opciones grandes. Es decir, ¿cómo interpretamos hoy, 2024, que está normativizada el servicio de consultoría a nivel nacional? ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí entramos en otro de los grandes problemas que tenemos en contratación pública.
me atrevo a decir que no solo en Argentina, sino en otros países de la región Sí. también, por lo que conozco, que es la gran fragmentación y dispersión normativa que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, como bien vos decís, en el caso particular de la consultoría tenemos un decreto ley del año 81, que es el 22460, para los que no estén familiarizados con esta terminología, porque son de otro país o porque simplemente no lo conozcan, decimos decreto ley porque fue dictado durante un gobierno de facto, que rige la promoción y contratación de servicios de consultoría. Y subrayo esta palabra promoción porque es un régimen que tiene como un objetivo de uso estratégico determinado. O sea, acá entre esta demonización y sacralización de la consultoría, podríamos decir que de alguna manera está más cerca de una mirada positiva sobre la Claro. consultoría. No vamos a entrar a analizar punto por punto el régimen, pero sí me gustaría destacar algunos puntos como para después Sí. entender en qué panorama estamos normativamente hablando. En primer lugar, este decreto ley tiene un ámbito de aplicación muy amplio, porque es aplicable a la Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones o entidades autárquicas o descentralizadas, las empresas y bancos del Estado, las sociedades del Estado regidas por la ley 20.705, hoy derogada por el DNU 70 del 23, después vamos a hablar de eso, y las sociedades de cualquier naturaleza con participación estatal mayoritaria a las firmas consultoras privadas. Las entidades del Estado mencionadas en el artículo 1 tienen, según este decreto ley, el deber de impulsar la actividad consultora privada. Hay otras disposiciones de importancia. Seleccioné algunas disposiciones que me parecen que Sí, son sí. interesantes porque solo están en este decreto ley. El artículo 4 enuncia que las firmas consultoras deberán tener en cuenta los intereses nacionales y encuadrar sus conclusiones y recomendaciones en los planes y programas nacionales, que si entendemos la época en que se dictó esto, tiene una lógica de época. Crea además un registro nacional de firmas consultoras, establece que las 2/3 partes de los socios que integren las firmas consultoras, que representen la misma proporción del capital, tienen que ser profesionales universitarios, esto como para mantener de alguna manera que no se desvirtúe este carácter de servicio especializado. Dice que las firmas consultoras y consultores tienen que formular sus recomendaciones y conclusiones en forma precisa, y algo muy interesante, establece que la responsabilidad de los consultores o firmas consultoras no se extingue con la entrega o aprobación del estudio, proyecto o trabajo, sino que subsistirá de acuerdo con la índole de los mismos durante los plazos razonables que se le fijen en los pliegos. Bien. Y otra cuestión importante es que establece un principio de reserva de mercado porque remite al decreto ley 18875 del 70, estableciendo que solo se podrá contratar con consultores extranjeros en los casos previstos por este decreto ley, hoy también derogado por el decreto 70. Pero ¿qué pasa? Hay dos puntos de inflexión, digamos. Primero, en el año 1994 ya el decreto 917 cierra el registro de firmas consultoras y hace un cambio muy importante en la orientación de la normativa porque establece que las contrataciones de servicio de consultorías realizadas por la administración pública en el marco de la ley 22460 se van a regir por el principio de libre contratación, debiendo cada competente procurar la más amplia competencia entre los oferentes al fijar los requisitos que deben reunir los profesionales o firmas consultoras. Si nosotros vemos este decreto, de hecho ya la aplicación que está vigente, según Infolev, ya la aplicación del decreto ley 18875 no se daría porque nos remite al principio de libre competencia. Bien. Y el panorama se va a complicar más cuando se adopte, cuando entre en vigencia el decreto 1023 del 2001, actual régimen de contrataciones de la Administración Nacional. Este decreto va a comprender en su ámbito de aplicación objetiva los contratos de consultoría, pero en su ámbito de aplicación subjetiva solo va a alcanzar a las entidades comprendidas en el artículo 8, inciso A de la ley 2456, Ley de Administración Financiera, es decir, Administración Central y Descentralizada y organismos de la Seguridad Social. Y hay una diferencia entre el decreto ley Claro.
y el decreto, que es importante para entender si está vigente o no y con qué alcance. ¿Qué es lo que sucede con el decreto 1023? No va a derogar expresamente el decreto ley 22460 del 81, conversábamos con la amiga y colega Verónica Montes que con una muy mala técnica legislativa, porque va a hacer una derogación genérica, el único artículo que va a derogar expresamente es el artículo 12 de la ley, del decreto ley 22460, pero de hecho va a haber varias cuestiones que o bien están en el decreto ley 22460 y no están en el 1023, o directamente son incompatibles. Por ejemplo, el decreto ley 22460 fija un régimen especial de causales de extinción del contrato, de renegociación contractual, que es incompatible, o podría causar al menos conflicto. No hay, o por lo menos no pude encontrar ningún dictamen de la PTN ni de la ONC que se pronuncie expresamente sobre este tema. Creo que sería muy conveniente hacer ahí una actualización normativa, y en este sentido creo que hay una oportunidad si llegara a entrar en vigencia la ley de bases, porque una de las delegaciones que propone a favor del Poder Ejecutivo es justamente la facultad de reorganizar y de ordenar el régimen de contrataciones de la Administración Nacional, unificándolo, y creo que esta sería una excelente oportunidad para aprovechar y poner claridad, echar luz sobre este tema, así como sobre tantos otros que hoy están en una verdadera nebulosa. Si yo tengo que dar mi opinión hoy sobre cómo se resolvería, nosotros tenemos que ley posterior deroga ley anterior, pero ley especial prevalece sobre el régimen general. Entonces yo creo que las cuestiones específicas, yo creo que sigue vigente el decreto ley 22460, con algunas salvedades, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cuestiones que han quedado derogadas, aunque no, está bastante mal hecho, digamos, el digesto. Por ejemplo, sigue remitiendo al Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que no existe más, pero salvo esas cuestiones que de hecho han quedado derogadas, yo creo que el decreto ley 22460 por el momento seguiría siendo aplicable. Claro, podríamos decir que del 1023 podemos tomar cómo elegir al Exacto, contratista, muy pero importante. terminado eso, nos metemos Sí. ya en el decreto ley 22. Exacto. El procedimiento de selección, coincido, va a ser el aplicable según el decreto 1023, porque de hecho el decreto ley no se mete en la cuestión más procedimental, y teniendo en cuenta las características de la consultoría y los procedimientos que regula el 1023, el procedimiento más idóneo entiendo que sería el concurso. Claro. Porque lo preponderante para elegir a un consultor o firma consultora en líneas generales deberían ser criterios de índole no económica, la experiencia, los antecedentes técnicos, la capacitación, etc. Y si quisiéramos agregar un problema más a esto, podemos agregar que hay contratos que de alguna manera son consultorías y no los llamamos así, ¿no? Exacto. Vamos a decir que hay una locación de servicio en donde tiene todas las mismas características, esta persona con expertise, con know-how, etcétera, etcétera, pero no le ponemos este nombre. ¿Y cómo conviven esos dos mundos, digamos? ¿Cómo lo Bueno, ves vos? acá, como si no tuviéramos, como vos bien decís, ya suficiente problema de índole normativa, tenemos el condimento de que en las últimas décadas se han sumado una serie de regímenes específicos que, como vos bien señalás, siguiendo la definición del decreto ley 22460, encuadrarían en el concepto de consultoría, porque estamos hablando de servicios profesionales universitarios prestados bajo locación de obra de servicio, y uno de estos supuestos, que además genera polémica por otras cuestiones, es el del actual decreto 1109 del 2017, que aquí tenemos una serie de decretos que fueron estableciendo lo mismo, el 92 del 1995, 1184 del 01, 2345, yo los viví todos del 1184 en adelante, digo los viví todos porque yo trabajé en la Lo viste administración todos como pública. contratada, digamos. También, sí, Sí, creo que sí. el único fue el 1109, que no, porque Ah, yo en no. ese momento estaba en un organismo que tenía ley de contrato de trabajo, pero bueno, Ah, sí, para otro video es eso. claro. Bueno, pero ¿qué va a pasar? En
en las últimas décadas se va a dar un fenómeno donde el Estado Nacional va a empezar a recurrir a formas de contratación que en cierta medida entran o podrían entrar en conflicto con las prescripciones constitucionales sobre el empleo público. Totalmente. Porque, ¿qué es lo que va a establecer hoy el decreto 1109, que es el régimen hoy vigente? Va a facultar al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los secretarios de la presidencia y jefe de la Casa Militar, entidades de entes descentralizadas y fondos fiduciarios, a contratar personas para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas, locaciones de obras o servicios, estableciendo que en ningún caso estos consultores se van a poder, porque son consultores, contratar para el desarrollo de tareas permanentes, y ahí es donde entra el debate, y que el plazo de contratación no va a poder exceder los 12 meses. Pero si nosotros miramos, esto parecería ser una consultoría, y el debate entra en que muchas veces esta figura ha sido desnaturalizada y ha sido utilizada, y es utilizada para el cumplimiento de tareas de carácter permanente. Por ejemplo, contrato a un asesor legal y en vez de hacerle un contrato de empleo público, le hago un contrato bajo el decreto 1109 del 2017. Pero además, como decíamos, esto genera digamos, una complejidad adicional en relación a los regímenes que estábamos mencionando hace un rato. No tenemos, como si no tuviéramos suficiente con tener el decreto ley 22.460, el decreto 1023, también tenemos el 1109 que nos va a regir este tipo de contratos. Y además, como si con eso no tuviéramos suficiente, vamos a tener un supuesto bastante específico, que es el de contratación del ejemplo que dábamos hace un rato, los abogados del Estado. ¿Qué pasa con los abogados del Estado? Bueno, la ley 24946 va a establecer como principio general que el Estado debe proveerse de servicios de asesoramiento jurídico y de representación en juicio a través de los abogados que conforman el llamado Cuerpo de Abogados del Estado, ¿sí? Sí. Pero va a introducir una excepción que dice que la representación en juicio podrá ser ejercida por otros abogados que no integren el cuerpo de abogados cuando situaciones especiales así lo ameriten. Y esta disposición va a estar reglamentada, a su vez, por la resolución 106 del 2017 y la 112 del 2018 de la PTN, que van a reglamentar de alguna manera qué requisitos se tienen que cumplir y qué información tiene que existir y justificación para que se pueda hacer uso de esta facultad. Pero, como si todo esto fuera poco, el artículo 5, inciso E del 1023, también se va a referir a esta contratación de contrataciones, va a excluir expresamente a las contrataciones destinadas a obtener la prestación de servicios profesionales y logísticos cuya ejecución deba concretarse en el exterior y se encuentren destinados a la defensa de la República Argentina ante tribunales judiciales o arbitrales extranjeros o internacionales. Sin perjuicio de la exclusión indicada, serán aplicables los principios generales que establece el presente régimen, y en su caso las restantes disposiciones de este ordenamiento cuando ello sí se establezca por acuerdo de partes. Es decir, que si bien van a ser aplicables las resoluciones de la PTN que acabo de citar, también vamos a tener que tener en cuenta los principios generales del 1023 y conforme este inciso E del artículo 5, las partes podrían pactar la aplicabilidad de otras disposiciones del régimen cuando así lo estimen convenientes. Es decir, que estamos en un verdadero berenjenal normativo, Sí. porque no encuentro una forma mejor de llamarlo. Sí, yo tratando de limpiar un poco la maleza, que es muy difícil, porque yo te escuchaba, yo generalmente soy el que cuenta esto, y ahora que lo escucho, entiendo por qué los alumnos y las alumnas me miran Claro, con la te cara que me quedan, miran. Eh, no es para armamos, menos. armamos un régimen de locación de servicios para profesionales porque no podemos hacer determinadas tareas con la planta que Exacto. tenemos. O porque tenemos restricciones a la ampliación de la planta, que esto no lo dijimos, pero también existe, digamos, ¿no? La Cierto. prohibición de ampliar la planta, que fue. Claro. Y ahí en ese tipo de contratos podríamos contratar a una persona que tiene todas las características que
mencionamos para consultores, porque dijimos profesionales que nos traigan un aporte, digamos, que no podemos nutrirnos Sí, adentro de la planta, etcétera. Por lo tanto, de alguna manera, con ese 1109 saltamos el procedimiento del exacto, 1023. exacto. Podríamos hacer un proceso totalmente no competitivo, pedimos un CV y lo contratamos. Y punto. Y por otro lado, hablábamos de los profesionales para actuar en juicio de la administración, en donde por resoluciones de la PTN y o, podemos decirlo así, por el 5E del 1023, también podríamos de alguna manera utilizar excepcionalmente otros mecanismos para contratar consultores o algo que les Exacto. parece mucho. Bueno, y entonces, yendo un poco, y porque nos quedan 6 minutos 30, Sí. eh, y algo dijiste cuando hablaste de la ley bases. Sí. ¿Qué te gustaría que estuviéramos conversando en 2, 3 años y nos volvemos a juntar en un video como estos para hablar de consultoría? O sea, ¿qué podríamos mejorar? Mucho ya dijimos, pero dándole una especie de conclusión y síntesis a esto, ¿cómo debería estar configurado el servicio de consultoría en el régimen nacional para vos? Bueno, yo creo que lo primero es lo que ya dijimos, que lo ideal sería que se unifique todo esto, que haya un único cuerpo normativo, que sea un capítulo dentro del régimen de contrataciones de la Administración Nacional, que se dedique a regular la consultoría, que quede claro lo que decíamos en cuanto a la justificación, que deberá existir un informe técnico que justifique, y que existan parámetros que permitan diferenciar estos distintos supuestos. Si va a existir un régimen de digamos, si realmente amerita que sigan existiendo estos regímenes paralelos, y en ese caso tendría que haber una debida concordancia normativa de cuándo aplica uno y cuándo aplica otro, para que no existan, como vos bien decís, para que esto no sea utilizado como una vía de escape, porque si Claro, no, no tiene ningún sentido. Si nosotros establecemos un régimen, pero después dejamos todas estos vericuetos, la verdad es que se desnaturaliza. Y yo me permito retomar lo que dijimos al principio, que aquí a lo que verdaderamente se apunta es a contar con expertos externos, que en muchos casos son realmente necesarios, para desarrollar tareas específicas que la Administración Pública Nacional no puede desarrollar. Esto no sustituye al personal interno de la Administración, ni debería ser utilizado para cumplir tareas de carácter permanente. Creo que esto es lo que debería quedar muy en claro en el régimen, y sobre todo terminar con todas estas cuestiones de paralelismos normativos que lo único que hacen es, por un lado, dificultarle la tarea a los operadores. Por operadores me refiero a todos, desde que el que convoca el procedimiento hasta los servicios jurídicos, y también permitir estos caminos paralelos. clarísimo. Así como vos resaltaste el canal, te cuento que yo te convoqué porque la primera vez que entendí la problemática del tema fue con tu artículo de consultoría de hace varios años, así que siempre, Éramos tan jóvenes, sí, hace mucho que lo hace escribí. mucho, fue hace mucho. Pero siempre, yo ni me imaginaba en esa época tener un espacio así, pero siempre fue la base de mi programa, tu artículo sobre el tema, así que encantado de tener Me esta charla alegro que con haya vos servido. y bueno, nos estaremos viendo en otros espacios como estos y un gusto haberte conocido de esta manera, digamos. Igualmente, Martín, muchísimas Bueno, gracias, y espero que este video sea un humilde aporte a este gran trabajo que estás haciendo desde tu canal. no, por favor, sobradamente. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos.